Vamos a hablar hoy de la parte de las ofrendas a nivel de las primicias, y yo voy a aprovechar para hablar algo de los diezmos. No es porque esto no sea un tema conocido. El que ya lo conoce recuerda y afirma, y el que no lo conoce aprende. Amén, sobre este tema. Es una parte importante porque es la parte como que, una de las partes con que uno honra al Señor. Obedecer en todo, en la parte de las finanzas, en la parte del comportamiento, de guardar la palabra, honrar a Dios. Cuando uno honra a Dios de verdad le obedece. Cuando uno adora a Dios, ¿cuál es la principal señal del adorador? Cantar, obedecer. El genuino adorador obedece, hace lo que Dios demanda. Ese es el verdadero adorador. El cántico es como un aditivo, ¿no? Es como un complemento. Pero el verdadero adorador obedece. Todas las primicias, para hablar ya del tema, son los primeros frutos, las primeras ganancias, el primer hijo y también las primeras criaturas de Dios. Amén. Entonces, primicias es lo primero. Eso se estableció en el Antiguo Testamento desde Moisés para acá. Y vamos a leer unos textos donde se toca el tema. Leamos Nehemías capítulo 10. Nehemías capítulo 10. Verso 35. Nehemías 10. Por ahí el pastor Antonio nos mandó un recordelis, no es vitamina, ¿no? Un comentario acerca de las primicias, recordándonos, pues eso nos recuerda que debemos de hacerlo, es para beneficio de los siervos y para beneficio nuestro, que el que comparte también recibe. Entonces leemos verso 35, amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sea Dios quien nos hable, quien abra nuestro corazón y nuestro entendimiento y haga obra en nosotros por esa palabra, en el nombre de Jesús. Dice: y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Amén. Entonces aquí dice que cada año traeríamos las primicias. Amén. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. En ese tiempo se traían productos, casi que no se llevaba dinero, porque todo el mundo era agricultor o pastor. Entonces traían las primicias de sus ovejas,
de su ganado, de su trigo, de lo que cultivara cada uno, y lo traía a la casa del Señor para entregárselo a el sacerdote y también para los levitas. En este caso el sacerdote sería el pastor, ¿cierto? O los pastores si hay, los líderes, que son los que están consagrados en el servicio del Señor. Dios es un Señor sabio, es un Dios sabio, es un ser sabio, y que tiene en cuenta todas las cosas. Él no solamente nos exige y nos pide, sino también estableció sistemas y formas para sustentarnos. Amén. A los que sirven en el altar. Y a medida que vamos viendo el mensaje, nos vamos a dar cuenta cómo Dios ha tenido cuidado de sus siervos para darles lo que ellos también necesitan en esta tierra. Porque el hecho de que seamos espirituales no significa que vamos a esperar hasta que lleguemos al cielo para quitarnos el hambre y la sed y todo. No. Aquí también necesitamos, ¿cierto? Y eso Dios lo previó. Y entonces cuando Él estableció las primicias, dijo para qué eran. Que los primogénitos de nuestros hijos para consagrarlos a Dios, y de nuestros ganados, en el verso 36, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Todo eso es para sustentar a los siervos de Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas. Dios pedía de todo, nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios. En ese tiempo había bodegas, no el canastico de hoy, ¿sí? Porque nadie va a poner una papaya ni un bulto de trigo ahí, ni tampoco nosotros somos cultivadores, no somos agricultores, entonces ya no traemos ni papayas, ni trigo, ni nada de esas cosas. Entonces todo lo traemos ¿cómo? En efectivo, de pronto un cheque, ¿cierto que sí? Y entonces ya no se necesitan las cámaras, que eran bodegas. Había que tener bodegas para almacenar todo lo que traían los campesinos, los integrantes del pueblo, que eran todos campesinos, agricultores, pastores, y entonces se arrimaba todo eso, y hasta corrales para tener ovejas que traían, o vacas, o toros. Todo ha cambiado, las cosas han cambiado. Entonces usted hoy trae su primicia, lo que usted entiende, conforme ya se ha explicado, ¿qué quiso darle al Señor como primicia? Puede ser un día de sueldo, ¿cierto? Puede ser una semana de sueldo, puede ser un mes de sueldo, puede ser 15 días de sueldo. Un dinero, que son los primeros frutos del año. En ese caso y en ese tiempo eran los primeros frutos de las cosechas. A ver, cuando empezaba la cosecha, entonces cogían los primeros frutos y los traían. Aquí nosotros vamos a traer, digamos que un dinero. Yo he ido a iglesias donde llevan de todo. Llevaban colchones, llevaban máquinas de coser, porque pues eran comerciantes con ese tipo de artículos, y entonces llevaban una cantidad de cosas, llevaban ropa, llevaban relojes, cada cual en lo que trabajara, llevaban dinero, y eso era tremendo, equipos de sonido, llevaban de todo a esa iglesia. Le voy a decir el nombre, Manantial de Vida Eterna. Como yo estuve allá 2 años, el día de las primicias eso era prácticamente como un trasteo. Veía entrar unos colchones, veía entrar unas máquinas, veía entrar un televisor, equipos de herramientas, eso era de todo. El siervo decía, tremendo, esta gente cómo me estima, ahora qué voy a hacer yo con tantas cosas y dinero. Y en esa época era así. Eso se llenaban los corrales de ganado, las bodegas, todo chévere. Vamos a ver aquí si esto, ¿sí? Sube así. Ojalá. Ojalá.
Entonces, a las cámaras de nuestro Dios, verso 37, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Entonces vemos que esto está establecido desde tiempos antiguos. Dios lo hizo así desde tiempos antiguos, desde Abraham, cuando se le apareció Melquisedec y él le entregó el diezmo de todo. Amén. Desde esa época vienen funcionando los diezmos. Es importante que nosotros sepamos todas las cosas como son, para que nadie nos mueva y nos meta dudas de la verdad. Porque cuando uno está empezando o se le parece gente, allá los explotan, allá les quitan la plata. Hace poquito con un señor que hay del lado de la casa: hermano, pero es que eso de los diezmos, que le quiten a uno el 10% de la plata, eso no, hermano, no sé qué va uno por allá a entregar esa plata, no tienen ni idea. Y esa es la excusa con que ellos ¿sí? alegan, o el argumento que tienen para no venir, para no comprometerse. Otro dije: no, hermano, es que yo para ir a meterme en esas reuniones no me gusta. Y no fui, no vino. Y nos quedamos de encontrar a las 9 un día para venir aquí. No vino. No, sencillamente no. Y le he hablado del Señor. Digo: oiga, eso del infierno sí existe. Eso sí es verdad, que el infierno, que la gente no sabe después de la muerte qué hay. Muchos dicen: hermano, pero quién sabe qué será lo que hará después de esta vida, le dicen a uno. Entonces, como me tocó el tema del infierno, le dije: mire, hay una forma muy sencilla de comprobar que hay infierno. Digo: no, pero es que eso científicamente no se ha comprobado. No. Hay una forma muy sencilla. ¿Qué tal un científico en el infierno para probar? No vuelve, ¿cierto? Son 6.000 kilómetros de que de la superficie allá al fondo de la tierra. 6.000 kilómetros. ¿Quién va allá? Nadie. Dijo: así, ¿y cuál es la forma de probar que hay infierno? Le dije: sencillo. Y eso también le dije a unos testigos de Jehová que fueron a golpearme la casa una vez. Que ellos no creen en el infierno. Ellos no creen en el infierno. Entonces le dije: mire, una forma muy sencilla de probar que hay infierno. Los volcanes. ¿Se han visto los volcanes? ¿Qué botan los volcanes? Lava. Con una fuerza tremenda que las nubes, la columna de humo que bota el volcán llega hasta 10 kilómetros hacia arriba. 10 kilómetros para arriba. Imagínense la potencia que viene de abajo, la explosión tan tremenda. ¿Y qué bota? Lava, piedra, azufre, ceniza. Ahí se comprueba que hay infierno y que está abajo, dice la Biblia, en las profundidades de la tierra. Y se quedan, no pueden alegar más. ¿Pueden decir más? Ya se lo digo a un señor que le prediqué en el parque allá del barrio. El Señor me hizo sentir: vaya y hable y le decimos a ese señor. Y me salió con ese cuento: entonces uno se va a quemar toda la vida. Entonces le dije también lo mismo. El hombre quedó: ¿sabe qué, hermano? Hasta luego. Cuando le dije lo de los volcanes, se fue. Le dio terror y se fue. No pudo refutar nada. Entonces es importante uno conocer la palabra. El Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces usted está firme cuando conoce la palabra. La palabra de Dios también dice que la gente se pierde porque le faltó conocimiento. Conocimiento es importante. No es lo último, no es el todo, pero es importante. También en otra palabra dice que el conocimiento evalece, ¿cierto? Todo depende de cómo uno lo tome. Si lo tome para practicar en humildad, o si lo toma para darse las que sabe mucho. Esto depende para lo que uno lo tome. Pero el conocimiento es muy importante. Entonces, si yo conozco la doctrina de la Biblia, toda la doctrina de Cristo, del cristianismo que está en la Biblia, todos sus dogmas, todos sus mandamientos, todo lo que ella dice, me van a venir a mí para tratar de ponerme a dudar, ¿cierto? No pueden, porque está uno firme. ¿Por causa de qué? Del conocimiento.
¿De qué? De la palabra de Dios. Los testigos de Jehová están llenos de conocimiento de los libros que ellos cargan, de las revistas que ellos cargan. Y le sacan unos argumentos, es que los maestros, y le sacan las revistas que sacan los maestros, no le sacan la Biblia, le sacan las revistas esas Atalaya, y esas revistas de títulos sugestivos. ¿Y qué es la verdad? ¿Verdaderamente existe el infierno? Y un poco de títulos sugestivos que con eso tratan de enganchar a la gente. Entonces le dije, sí, eso es lo que dicen sus maestros, pero nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, que usted la tiene ahí. O si no, busquen tal parte en su Biblia, y ahí dice infierno, pero lo anulan, no lo creen, lo leen y no lo creen. Entonces, cuando uno conoce las cosas, nadie lo puede sacar. Por eso la Biblia dice y advierte que la persona que cree, y lo voy a leer, Mateo 7. Dice 7:24. Dice los dos cimientos, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace o también las lee, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estas palabras son importantes conocerlas, escucharlas, recibirlas, no olvidarlas, meditarlas, leerlas, releerlas. A mí el Señor una vez me dijo, una o dos veces, lee mi palabra, no importa que la haya leído muchas veces, léala. Porque es que cada que uno la vuelve a leer, oiga, yo parece que no hubiera leído esto. Es en serio. Y empieza uno a ver cosas nuevas. La palabra de Dios es insondable. Yo la comparo a un océano. Métase usted al océano, por allá adentro, donde no vea sino agua para todas partes. No solamente la extensión, sino la profundidad. Y todo lo que se encuentra debajo. Esto es la parte superficial, pero métase usted a estudiar y verá todo lo que encuentra. ¿Sí? Dice que alguien ahondó y cavó, ¿cierto? Y hay que ahondar y hay que cavar. Las minas se encuentran ¿dónde? Debajo de tierra, de oro, de plata, de cobre, de lo que sea, de piedras preciosas, están debajo de la tierra. Y hay que cavar, no con el asadón, sino con palas mecánicas, ¿cierto? Con talados potentes. ¿Y cuáles serán esas herramientas para cavar en la Biblia? La oración profunda, acompañada de ayuno, de clamor y naturalmente leer la palabra. Y entonces empieza uno a profundizar. Porque el ayuno abre el entendimiento. El ayuno libera. Por eso es importante el ayuno. Porque libera, rompe cadenas, yugos y abre el entendimiento. Y llena de confianza. Por eso Jesucristo, después de que ayunó 40 días, ¿cómo salió? Lleno, ¿cierto? Lleno del poder del Espíritu. ¡Lleno! 40 días y 40 noches ayunando. Él sabía que ese era el taladro para perforar y conseguir todos los tesoros de Dios. Y se llenó de poder y se llenó de confianza. Y de ahí en adelante, ¿qué le quedó grande al Señor Jesús? Todo lo que apareció lo resolvió. Leprosos, sordos, ciegos, cojos, le salieron los pies. Paralíticos, muertos. 2 panes
Para 5.000 personas no hay problema. Comieron todos y se saciaron. ¿Por qué? Porque estaba lleno de confianza, de seguridad, no tenía lugar a la duda, la incredulidad había salido de él. Porque el ayuno bota la incredulidad, la saca, y lo llena uno de confianza, y entonces nada le queda grande. Dice que habían 2 endemoniados gadarenos, otro evangelio dice que 1. Ahí sí yo todavía no entiendo, pero bueno. Sea 1 o sea 2, estaba lleno de demonios. Cada uno tenía una legión. Legión me llamo, cuando le preguntó al Señor. 6.000 demonios dentro de una persona. Una legión tenía 6.000, otros dicen que 10.000, bueno, yo leí que 6.000. Bueno, sean 6.000 o sean 10.000, vaya a ver cómo es la cosa, Feliz. Con 6.000 aparaticos de esos allá. ¿Y qué pasó? Hermanos, corramos porque este tipo tiene 6.000 demonios. Dijo el Señor. ¡Sal de él! ¿Y qué hicieron? Esto fue salir. 6.000 contra 1 y no pudieron. Se metieron en los cerdos y ¿qué pasó? Se enloquecieron los cerdos. Sara sabe. Y no aguantaron y se tiraron al mar. Prefirieron morirse a matarse. Que aguantar 6.000 demonios adentro. Entonces uno tiene que leer la palabra y conocerla para que nadie lo enrede y para que nada le quede a uno grande y para conseguir las bendiciones de Dios y para hacer ver la gloria de Dios. Amén. Tanto para mí como para los demás. Yo no puedo pretender darle a los demás de lo que yo no tengo, ¿o sí? Primero tengo que tener yo y después puedo dar a los demás. Primero tengo que ser yo o hacer yo para poder decirle a los demás hagan las cosas, ¿o no? Tener y ser. Las primicias se traen a la casa del Señor, amén. ¿Sí lo saben? Ya lo leímos, ¿cierto? Pero si lo quieren afirmar, dice usted, pero Nehemías eso ya fue como unos 500 años antes de Cristo. Pero entonces le damos en Éxodo. Unos 400 años. Éxodo 23. Verso 19. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás, ¿a dónde? A la casa de Jehová tu Dios. Y ahí hay un detallito que no tiene nada que ver con los diezmos, pero yo no sé por qué Dios lo colocó ahí. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. No tiene nada que ver con los, ¿cierto? Pero Dios es así curioso a veces, ¿no? Entonces, ¿a dónde se traen las primicias? ¿A dónde? Oiga, nadie sabe. A la casa de Jehová. Hoy en día, aquí a la iglesia. Amén. Levítico, más adelantico, 23, 10. Entonces usted se está cimentando porque pueda usted entender y creer que hay que traer las primicias, pero usted se está fundamentando, adquiriendo conocimiento a través de la palabra, de que eso sí está en la palabra y de que eso sí lo ordenó Dios y que eso se debe de hacer, para que cuando alguien venga a ponerlo en duda, a cuestionarlo, usted no se deje marear ni mover. La famosa frase, ¿le lavaron el cerebro? Sí, correcto, nos lavaron el cerebro. Amén. ¿Sí o no? Sí. Estábamos llenos de pensamientos del mundo, ¿o no? Sí. De maldad, de egoísmo, de envidia, de todo. Que el Señor sacó y nos echó que
sangre de Cristo. Y nos lavó el cerebro, gloria a Dios. Y nos puso nuevos conceptos. ¿Cuáles son? La palabra de Dios. Sí, claro que nos lavaron el cerebro. A usted le falta una lavadita. Me dice uno. Porque no se da cuenta que están como esas camionetas o esos carros llenos de barro por fuera, que pasan tiempos y no los lavan. Y si sube uno allá lleno de papeles, colillas de cigarrillo, yo me he subido a carrocería. Sucios, les hace falta una lavada. Y así está la mente de muchos. Sucia, hermano, hay que lavarla. Entonces, Dios nos toma y nos quita lo viejo y nos pone lo nuevo, que es la palabra de Dios. Levítico 23:10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siembra. ¿A quién se le trae? Al sacerdote, ¿cierto? ¿Y a dónde? A la iglesia. ¿Qué? Los primeros frutos. Hoy en día lo que usted estableció dar como primeros frutos, eso va a traer usted. Y eso va a colocar ahí. Ahí pusieron una canastica. Ojalá tenga que traer una más grande porque no cabe ahí. Ojalá. No, qué bueno que uno aprenda a ser dadivoso. Los judíos son multimillonarios y son dueños del mundo, prácticamente, de grandes empresas. Que yo sepa, la Metro, Goldwyn Mayer es de ellos. Grandes empresas de aviación, ¿cómo se llama? Aerolínea. Flotas de barcos son de ellos. Textiles, textileras, bancos, son dueños de... Y ellos no creen en Cristo, pero guardan la ley, ¿cierto? Y la ley también funciona. Y ellos dan el diezmo sagradamente y dan las primicias y dan ofrendas y ayudan a sus hermanos. Ellos no son tacaños, ellos ayudan a sus hermanos. Las culturas orientales tienen eso. ¿Usted qué ha ido allá? Manuel Ramiro. Y los que han ido me han contado que han ido a países árabes. Por ejemplo, alguien que fue a un campeonato allá la educación es gratis, el transporte público es gratis y muchas cosas son gratis, porque los gobiernos no gobiernan para llenarse ellos, sino siempre piensan en función de los demás. Aquí no, aquí todo es en función de uno. Claro que aquí no, en la iglesia no. Aquí ya pasamos por esa época. Ya nos lavaron el cerebro en la parte del egoísmo y nos pusieron amor y compartir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces ellos comparten, y el que comparte siembra, y el que siembra y no recoge lo que sembró por ley natural. Siembre 2 maíces, le sale una mata de mazorca. ¿Y cuántas mazorcas trae? Una mata, ¿cuántas trae? Entre 3 y 4, ¿cierto? 5 veces. Hasta 5 cada mazorcas. Sí. Y si usted botó 2 granos, ¿cuántos granos tienen 5 mazorcas? Recoge como unos 500. Imagínense cuánto recoge. Y si usted bota un bulto, recoge como 100 bultos. Entonces, por ley natural, el que siembra recoge y no recoge lo mismo, recoge mucho más. Aprendamos esa parte. Dios quiere darnos lo mejor. Los judíos tienen lo mejor. Tienen riquezas, tienen plata, tienen poder económico. Por ahí oí yo de la fiesta de unos judíos que estaban celebrando el cumpleaños o la graduación de un hijo de los judíos. Y fueron invitados al grado. Y el uno llevó unas acciones, el otro le llevó una plata y le abrieron una cuenta, pero harta, y la metieron en la cuenta, todo lo metieron en la cuenta,
Y dice, eso es para que usted empiece su propia empresa. Mucha plata, reunieron millones. No son tacaños. Comparte con liberalidad. Eso es lo que dice la Biblia. Comparta con liberalidad. Y el que da, recibe multiplicado. Entonces imagínense, también conocí de unos judíos que había un hermano fracasado, pobre. Reunieron entre todos una plata. Le montaron un negocio de textiles, no recuerdo qué fue, y le dijo, bueno, trabaje y gánese la vida. Y se lo montaron con local y con todo, con mercancía, con todo. Y el hombre, son los como nosotros que sacan 5.000 para usted, hermano. No, te ayude, hermano. Te ayudé. Te dio algo. Esa gente es tremenda, por eso prosperan y por eso son casi dueños del mundo. Manejan Estados Unidos por debajo. Son tremendos. Por eso fue que Hitler los acabó. Porque vio que se estaba prosperando en Alemania y en Europa y digo, le dio envidia y le dio odio y le dio todo y prácticamente los acabó. En fin, entonces hoy estamos en esto de las primicias. Así que usted se va animando, ¿cierto? Para entregarla como con más alegría. Ay, oiga, yo no sabía. Aquí tengo 100.000, ¿cuánto doy? 1.000. Uy, no. Algo que valga la pena, ¿cierto? Bueno, vamos al Nuevo Testamento, Gálatas. De pronto alguien dice, pero todo eso es del Nuevo Testamento. No, pues vamos, del Nuevo Testamento, pues vamos al Nuevo. Gálatas 6. Gálatas 6. Gálatas 6:6. ¿Qué dice Gálatas 6:6? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Yo no sé cuántos practicamos esto. Casi que es algo como olvidado. De pronto alguien se acuerda del pastor y le da algo. Pronto. Pero por lo general solamente se acuerda para llamarlo que estoy enfermo, que ore por mí, que mire que estoy en este problema, que qué hago, que para dónde cojo, ¿cierto? Pero nunca le da nada al que lo instruye, al que lo pastorea. Y eso es sembrar en buena tierra por orden de Dios. El que es enseñado en la palabra, que somos todos, del pastor, de los pastores, de los líderes, haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. Tráigale un ratito, tráigale algo. Mire, usted me ha enseñado, usted me está llevando por el camino, usted me ha exhortado, usted me ha echado de todo, hasta golpecitos por ahí de vez en cuando, ¿sí? Me ha dado en la cabeza, pero yo sé que es para enderezarme, yo sé que es para que finalmente yo no me pierda. Usted me ha animado, ¿cierto? Usted me ha dado fe. Tenga, acordarnos, porque es que a todo el mundo nos gusta más que nos den, pero poco dar. Pero eso tiene que acabarse. Cuando yo traigo algo allá, mire, a esa canequita que hay allá, Dios me devuelve multiplicado eso que yo traigo de verdad, que yo no sé ni qué hacer con tantas cosas. Una vez les traigo unos plátanos, ¿se acuerdan? Porque le di a una hermana como 5 plátanos que me trajeron, bueno, 5 plátanos, y me llevaron una cosa de plátanos así. Yo no sabía qué hacer con tanto plátano. Eso me parecieron ustedes. Se lo iba a dar a otra hermana, porque no llegó, se lo dio a ustedes también. Por ahí una cosa también yo después. Y sabe que a uno se le olvida
que dar es mejor que recibir, dice la palabra. Y el que da recibe multiplicado. Y cada que yo doy, me pasa lo mismo. Ya les conté, la vez que se cayó un señor al hueco, uno de esos que recogen cartón, lo ayudé a salir, lo saqué, oré por él, le di 11, es lo que tenía, y ella me dijo, le falta, le hablé de Cristo, dije, bueno, ya, le falta, ¿qué le falta? No lo había tirado. Entonces me hizo darle plata para el taxi, lo monté en un taxi, y en ese momento llegó la hija que también era de ese tipo de oficio, y los mandé en taxi para la casa. No fue mucho lo que le di, pero a los días, fuera de la semana o a las 2, me mandaron a la casa con Diana 250,000 pesos hace como 10 años atrás. ¿Cuánto era eso? Dios devuelve y paga cuando uno le da al pobre. Ahí dice, a que va a prestar que da al pobre, y el bien que ha hecho se le devolverá a pagar. Ay, Dios. Ese es un secreto para prosperar: dar, sembrar. Entonces, la Biblia dice eso. Son perlas que Dios coloca ahí. Está hablando de otras cosas y de pronto pum, sale ese versículo. ¿Sí? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y cuando uno le da a alguien, a un siervo, eso es una bendición para uno. Eso se le devuelve a uno multiplicado. Es en serio. Pongamos la atención a lo que Dios nos habla. Para los que tengan algún tipo de duda o no sepan defenderse con todos los que hablan, no estamos hablando de dar, de lo que Dios ordenó dar. Vamos a hablar también algo de los diezmos. Ya hablamos de las primicias. ¿Está bien o falta o no entendieron? Lo de las primicias. ¿Está bien o qué en las nubes? ¿O sí entendí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hay que dar primicias o no? Sí, señor. ¿Quién las estableció? Dios, ¿cierto? Traerlos a la casa para el siervo de Dios, a la casa de Jehová para el siervo de Dios. Y para los levitas. Todavía no he hablado de las recompensas, o ya hablé de alguna manera. Vamos al número 18. En el tiempo que se establecieron los diezmos, la normativa para los diezmos. Eso lo escribió Moisés, ¿sí o no? Pentateuco. Número 18. Yo no sé si en los celulares dice, da los títulos, ¿no? Da los títulos. No. El celular es muy bueno para el diario caminar, ¿cierto? Caminar, no para sentarse a leer. Primero, eso afecta mucho la vista, esa radiación que bota el celular. Entonces no es bueno leer, estudiar o leer en los celulares. Eso es para leer uno que otro versículo ahí y decirle a alguien, mire lo que dice la Biblia, y se la saca, pero no más. Para estudiar, el papel. Váyase usted anotaciones. Yo tengo muchas anotaciones y en ciertos versículos coloco el versículo del contexto de otro libro, lo coloco ahí para que cuando yo estoy predicando, leyendo, eso mismo dice en tal parte. Lo que no se puede hacer en el celular. Entonces el título de número 18 es Sostenimiento de sacerdotes y levitas. Entonces, cuando Dios estableció los diezmos y las ofrendas, le dictó a Moisés lo que tenía que decirle a ese respecto y a otras tantas cosas que Dios le dio a Moisés. Pero estamos hablando hoy de la parte de dar, de la parte que el pueblo tiene por mandato de Dios dar, para sostener a los sacerdotes, a la iglesia y a los levitas.
Aquí dice una serie de cosas. El que quiere entender bien sobre los diezmos y las ofrendas, léase todo el capítulo 18 de Números, léase. Y analice lo que dice ahí, pídale a Dios que le dé a entender. Usted va a entender todo lo que está escrito, por qué, para qué se establecieron los diezmos, quién los estableció y cómo se deben de distribuir esos diezmos. Aquí está. Leamos, para no leerlo todo porque es largo, son 32 versículos. Números 18-26. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad. ¿Sí ven? Los levitas tomaban los diezmos que el pueblo les daba, establecido por Dios, dado por Dios como heredad o sueldo o paga a su servicio. Por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Aquí se está diciendo para qué se establecieron los diezmos, a quién se le deben de dar, quién los debe recibir y quién los debe utilizar. Totalmente no se lleva a cabo eso, al menos en las iglesias pequeñas, yo no sé en las grandes, porque Dios me ha dado paseos a mí, y ustedes saben que hay iglesias muy grandes y millonarias. Aquí estaba la iglesia del Millón, Bethesda, Manantial, Avivamiento, son iglesias gigantes, Filadelfia, que reciben mucha plata. Yo no sé ellos cómo distribuirán eso, pero tengo entendido que ellos les tienen un sueldo a sus líderes. Si yo estuviera allá me daban un sueldo y les dan un buen sueldo, hasta donde yo entiendo, porque eso es para el ministro y sus colaboradores que están dedicados a la obra. También tienen obras sociales, en fin, hasta donde yo pueda darme cuenta. Entonces dice, los levitas tomarán de los diezmos que reciben del pueblo y de toda esa cantidad de diezmos que suman una cantidad de, tanto en esa época de animales o de productos agrícolas o de dinero, de todo eso apartaban el 10%. Dice, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de ladera y como producto del lagar, como si tuvieran finca, o como si tuvieran hacienda, y como si hubieran traído de ello ese diezmo, de esos diezmos se los cuenta como si fuera ese diezmo de una finca. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Entonces, la manera correcta como Dios estableció los diezmos es para los servidores, para los levitas. Los levitas no tenían heredad, no tenían finca, Dios no les había dado heredad, tenían que irse a servir en el templo en todo lo que cada uno tenía que hacer. Y como no tenían trabajo, Dios dice, pues yo establecí que el pueblo le traiga los diezmos de todo lo que ellos produzcan y lo traiga a la casa, y eso es para alimentarlos a ustedes y a sus familias. Pero de todo lo que recojan, el 10% de todo eso lo van a diezmar y se lo van a dar al sacerdote Aarón. Si eso se hiciera en las iglesias, los siervos de los que ya están consagrados, llamados al ministerio, se repartirían los diezmos entre ellos, y los diezmos que se recogieran del 10% era para el pastor. ¿Amén? Pero como no se puede, porque no alcanza, ¿cierto que sí? Haga eso aquí y verá, hay que cerrar la iglesia. No se paga el arriendo, no se pagan los servicios, no se puede. Ya estas iglesias grandes pueden manejar su presupuesto de otra manera, ellos sabrán cómo lo manejarán, pero si uno quiere hacer las cosas como Dios mandó, aquí está como Dios mandó. ¿Amén? Amén. Y eso no ha cambiado. Eso no lo dice en el Nuevo Testamento, me dirán ustedes, pero el Señor le dijo a los fariseos
que diezmaban hasta el comino, hasta el eneldo, todo lo más, sí, las hortalizas, todo lo diezmaban. Pero se tragaban el camello, o sea, lo más grande, el pecado, eso sí no lo quitaba. Entonces dijo, esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello era el diezmo. Dios no abrogó el diezmo, Dios no lo quitó, no lo anuló. Dijo, esto era necesario hacer, jóvenes: justicia, misericordia y tener fe. Sin dejar de hacer aquello, ¿qué? Sin dejar de diezmar. Ahí confirmó los diezmos en el Nuevo Testamento. Entonces, la manera como se distribuían los diezmos era así. De esos diezmos se beneficiaban los levitas y el 10% de todo lo que llegaba era para Aarón. Entonces, ¿se imaginan cuánto llegaba? Llegaba harto, porque era todo el pueblo llevando el diezmo. Eran bodegas, cámaras. Y el 10% para el pastor. Que yo sepa, otra que recibe plata es la carismática. Plata en cantidades. Dólares, eso reciben donaciones, reciben de todo, eso reciben plata. Una vez que me acuerde, en Manantial había 6 cultos en esa época, 5 o 6 cultos, y alguien que era capitán de Ujieres, que yo hablé con él después y que oré por él en su lecho de agonía, y gloria a Dios se salvó porque salió resentido de allá por unas cosas que pasaron. Me decía, en un domingo la plata que se recogía era 600 millones de pesos en un domingo, en los 5 cultos. Y esa gente sabe sacar plata. En todos los cultos, los viernes, todos saben sacar plata. Entonces, imagínense usted, al final del mes, ¿cuánta plata recoge esa iglesia, por ejemplo? Lo menos 3.000, 4.000 millones. ¿Cuánto sería el 10%? De 4.000 millones, 400 millones. Eso sería, según la Biblia, para el pastor. Dios es generoso, ¿no creen? ¿No creen? Sí. A veces nosotros nos damos de humildes. No, Señor, yo me quedo con el abrigo y con el sustento. ¿Y la Biblia para qué escribió? ¿Cierto? Que nos da todas las cosas en abundancia. Eso depende de la época en que uno esté. En la época de la prueba, o ya pasó la prueba y ahora viene la época de la abundancia. Entonces, eso legalmente fue lo que Dios estableció para los diezmos y cómo se distribuyen. Entonces, 4.000 millones para los levitas, 3.600 millones y 400 para el pastor. Hablando de, como dice la palabra, literales. Ahora hay que hacer algunos ajustes, naturalmente, porque hay que pagar servicios, hay que pagar mantenimiento, hay que pagar impuestos, hay que pagar de todo, pues entonces se distribuyen las cosas. Pero Dios dejó establecido la manera de retribuir a sus siervos. Una vez le dijo Pedro al Señor: oiga, Señor, y nosotros le hemos dejado todo, ¿nosotros qué vamos a tener? ¿Cierto? Dijo: no se preocupe, el que deja carro, casas, tierras, esposa, hijos, por mí, por el Evangelio, recibirá en esta vida, ¿qué? 100 veces más, y después la vida eterna. Hubo un tiempo en que, bueno, de los siervos siempre han hablado, correcta o incorrectamente siempre han hablado, y habían en que estaba surgiendo Enrique Gómez con Bethesda, y el hombre tenía plata, y yo fui a ciertos cultos de él. A ciertos cultos yo iba allá por la iglesia donde yo iba, porque yo le pagaba el arriendo a una hermana que era perteneciente a esa iglesia, y yo tenía que ir a pagarle allá en el momento del culto que la encontraba el arriendo.
Entonces me quedaba en el culto, iba al culto y me quedaba. Y en otras ocasiones. Y eso, él cuando pedía estaba ampliando, ya la segunda estaba ampliando. Yo conocí esa iglesia cuando era como esto, un poquito más grande que esto, así la conocí yo. Y ahora, tremendo. Y cuando él pedía, bueno, estos materiales para ampliar la sede, eso ofrecían tejas, ofrecían millones, ofrecían ladrillo, ofrecían de todo, eso era, uy, casas, se les donaba. Y entonces reciben mucho. Y entonces lo criticaban porque el tipo no hace sino pedir plata y eso. El tipo tiene mucha plata. Tiene una casa en el norte que eso vale como 6.000 millones. Una barbaridad. En esa época valía como 2.000 millones en esa época. Y yo entonces lloraba y le decía, Señor, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo es? Porque todo el mundo critica que los pastores se llenan de plata, Señor. Y leyendo yo Mateo, me dio ese versículo. El que deja todo por mí, yo le devuelvo 100 veces más. Y en la otra la vida eterna. Entonces yo quedé callado. ¿Sí o no? Ahí está escrito. Recibirá 100 veces más. Y él contaba que cuando inició tenía un lote, una finca, y era todo lo que tenía para construir su casa. Pero cuando el Señor lo llamó, él lo sacó de la brujería a él. Y él dijo, yo me voy a consagrar al Señor. Cogió el lote, lo vendió, y con eso construyó la primera parte de la obra. Entregó todo. ¿Y después qué le devolvió a Dios? Todo. Entonces por eso uno no debe criticar a primera vista. Ya el Señor me enseñó a mí que el Señor ya lo dijo, no juzguéis, ¿sí? Por lo que ustedes vean. Porque uno ve una cosa y dice, así es. Sí, yo lo oí, yo lo vi. Y resulta que cuando uno va a indagar y a investigar, a uno le pareció todo como no era. Era muy diferente la realidad. Muy diferente. Entonces, hasta que uno no tenga la confirmación de las cosas y las pruebas, yo no digo nada. Yo dije, Señor, ayúdame a no volver a juzgar hasta que yo no certifique todo lo que digan de los demás. Tú aún lo que hay veces aparentemente yo vea quieto hasta que confirme las cosas. Porque el que juzga será juzgado. Y por lo general no se equivoca. Bueno, ese es otro tema. Pero el Señor al que le sirve lo prospera. Amén. Yo conocí a Enrique Gómez cuando tenía una iglesia como esta. Yo conocí a Eduardo Carlos cuando no tenía una iglesia como esta, porque el pastor de nosotros fue a inaugurar esa sede cuando la ampliaron, era un poquito más grande que esta. Yo conocí. Y ahora no caben en Bogotá. ¿Ah? Eso es lo que yo veo. Ellos entregaron todo, recibieron todo. A mí no me corresponde juzgarlos. ¿O sí? ¿Cierto que no? A nadie. Bueno, miremos también Números 18:31. Ahora, ¿qué hacen o qué pueden hacer los levitas y los sacerdotes con ese diezmo? Autorización de Dios, establecido por Dios, ordenado por Dios. Dicen cómo los pueden gastar. Si uno se pone a analizar la palabra, va encontrando todas esas cosas. Cuando uno es curioso, cuando uno ama a Dios, cuando uno quiere conocer sus normas, sus reglas, ¿cierto? Escudriña las escrituras y Dios le va enseñando. (18:31) Y después de haberlo recibido, dice, y lo comeréis en cualquier lugar,
Al día de hoy, con la plata que usted recibe, se lo puede comer con un mercado en la casa o se va para un restaurante. Al día de hoy. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo. O se puede ir para un centro comercial a comprar zapatos. ¿Quién está ordenando eso? Dios. Así que no vaya a decir, yo no voy a comprar los zapatos al hermano ya que está gastando la plata de los diezmos. No, señor. De una parte que le corresponde a él, amén. Entonces dice, y lo comeréis en cualquier lugar. Hoy en día lo comprará donde quiera, comerán en el restaurante no sé dónde, donde quiera. Vosotros, si quieres, y vuestras familias. Pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿tienen derecho o no van a comer los pastores? Y los servidores. Ahí lo está diciendo la palabra. 32. Y no llevaréis pecado. Por ello, ¿cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. A mí me gustaría en un tiempo cuando yo fui pastor encargado en Sevilla, yo vi a la hermana que le estaba comprando vestidos con la plata de los diezmos. Es que acaso yo no tengo derecho. Y me criticaban por eso. También está autorizando la palabra, ¿sí o no? Y no llevaréis pecado por ello cuando hubieres ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. ¿Está Dios condenando a los pastores que gastan? ¿Y mantienen a sus familias? ¿Y de pronto compran carne? ¿Los está condenando? Para nada. Están autorizados. Porque es el pago que Dios les da por su servicio. ¿Y qué mejor servicio que servirle a Dios? El mejor empleo. El más duro. Pero es el mejor. Y Dios estableció una paga muy buena porque Dios no es tacaño, hermanos. Dios no dice, démosle el mínimo. ¿Sí dice eso? Os daré con abundancia y disfrutaréis. Y alabaréis el nombre de Jehová. ¿Alguna duda? Una aclaración con el diezmo de diezmos. Es el diezmo que el pastor tiene que dar a quien él quiera de los diezmos que recibe. Y la iglesia igual. O sea, el pastor recibe y da su diezmo ¿no? de diezmo. Eso y la sí iglesia ya es, recibe eso y ya da es. su diezmo de diezmo Sí. a la iglesia. Los levitas reciben el diezmo. De todo ese diezmo sacan el 10% para el pastor, para el sumo sacerdote en esa época. Y claro, él recibe su 10% de los levitas y de él da su 10%, claro. Es como a mí me dan algo aquí y de eso yo doy el diezmo. ¿Ya? Eso es. Bueno, entonces, bueno, entonces todo claro. Para que usted tenga bases firmes, hermanos, y no se dejen mover ni estén llenos de dudas. Oiga, ¿será que nos están explotando? Aquí la palabra dice que eso lo estableció él. Y lo mejor es hacer conforme dice la palabra. ¿Cuánto lo creen? No, esa sacadera de plata que tienen otras iglesias que yo la conozco porque Dios me paseó. Avivamiento, Manantial, Bethesda, mi pai. Me dio un paseo, meses y años, para que yo analizara y conociera. Y me dio para hablarles a 2 de esas iglesias. Les mandé cartas conforme Dios me dio, les mandé. Y conocí muchas cosas buenas. Y allá sacan la plata tremendamente. Sacan plata, ya no piden los diezmos, ya piden más y más y más y más, y lo puentean a uno y lo convencen. Que prácticamente la plata se sale del bolsillo sola.
Sí, prácticamente. Uno tiene que hacer así. La plata se le evapora. ¿Es en serio? Mi hermana entró a una iglesia de esas. Dijo, oiga, entré con un poco de plata. Bueno, yo salí, yo no sé cuántas, a qué hora di que eso pedían que para no sé qué, que para así sé cuánto, y lo embolataban y que Dios le recompensa y tal y tal. Y cuando salió dije, uy, casi no me cae para bus. ¿A qué horas? Uy, qué cosa tan tremenda. Yo creo que Dios no les está ayudando. Hay hecho un espíritu bravo. Trabaja porque Dios no viene a explotar a la gente. Viene a pedir lo que es, pero no explotarlas. Hebreos 7, ahora vamos para el nuevo. Hebreos 7. Verso 5. Y vamos a hablar del Nuevo Testamento. Para el que tenga dudas que todavía, o para el que le esté cuestionando que ya le tumban el billetico a través del diezmo, digan, es que la Biblia me lo autoriza y lo dice. Ah, que eso es el Antiguo Testamento. No, señor, el Nuevo también está. Hebreos 7:5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento u orden de tomar del pueblo. ¿De quién? Del pueblo. Del pueblo. Los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces está hablando el Nuevo Testamento y afirmando y confirmando que los diezmos establecidos por Dios los entregó del pueblo a los levitas o sacerdotes o servidores de Dios, y tienen orden o mandamiento de tomarlos. Sí leemos, ¿cierto? Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar, mandamiento, orden de parte de Dios, de tomar del pueblo los diezmos según la ley que ya estaba establecida, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Fue algo que Dios instituyó y ordenó que se hiciera. Por eso es importante enseñar de esto. Muchos pastores tienen miedo de hablar de esto, otros se les quitó el miedo y ahora explota. Amén. Pero lo correcto es enseñar de esto, no para sonsacar, sino para que usted haga lo que Dios ordenó y Dios lo pueda bendecir. Verso 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos ¿quién? Hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que. Entonces, ¿quién recibe los diezmos? Hombres mortales. Pues espiritualmente hablando, se los entrega uno a Cristo, pero efectivamente, prácticamente, se los entrega a hombres mortales, que son los que los administran. Y Dios los ha recibido como que se les dieron a Cristo. Amén. Y los recogen y los usan para lo que Dios estableció. Así que no nos vayamos a volver a asustar porque el pastor tiene o consiguió o compró o estrenó o lo que quisieron. Antes la Biblia dice, mire, usted que está oyéndolo, dele algo. Antes le dice, a nadie más. En lugar de ponerse todo. ¿Usted está así? Ah, pues dele más, ya que no estoy, coja y dele. ¿Entendemos las cosas o no?
Sobra decir que por dar los diezmos y ofrendas establecidos por Dios, primicias como en este caso, Dios nos bendecirá en todo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Como medidas. Tiene que ser la explicación. Pues, ¿qué nos va a prosperar? Las casas, la alacena, los trabajos, los negocios. Todo va a prosperar. Todo va a prosperar, se lo aseguro. La Biblia lo resume de la siguiente manera. En Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida darán en vuestro regazo. Dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida. O sea, si usted tiene una caja y se la llenan de cosas, remecida es que la empujan para que quepa más. Señor, en la casa no me caben las cosas. Bueno, te lo voy a dar otra. Amén. Más grande. ¿Ustedes creen que Dios es así? Amén. Ahora viene otra parte importante. ¿Por qué en muchas ocasiones no se cumple eso de la retribución? ¿Por qué? Porque lo hacemos con dudas. Porque entregamos pero no esperamos recibir. Y ese cuento de que yo doy sin que querer recibir, eso no existe. Jesucristo dio su vida porque quería recibir gente que creyera en Él y salvarla. ¿Amén? O si no, ¿para qué se mata? No, yo no mato a que nadie me agradezca ni nadie se salve. Así se mató Él. Ahí se mató. Me voy a sacrificar para que muchos vengan y me reconozcan y se salven. Esperaba recibir una retribución. Amén. ¿Y de quién? De Dios. Leámoslo. Segunda de Corintios. Capítulo 9. Verso 6. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará o recibirá. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. ¿Para qué? Para toda buena obra. Para llenarse de peso, comiendo todos los manjares que hay. ¿Sí? Dice: para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, de lo que yo recibo, aparto una parte para sembrar, o sea, para compartir. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, no solamente usted recibe para repartir, sino para disfrutar. Amén. Usted con su casa. El que da semilla al que siembra, Dios sabe que usted es un sembrador, una persona que comparte con los necesitados, con la iglesia, y se le voy a seguir dando.
para que siga sembrando. ¿Y para qué? Coma. Amén. No todo es para entregarlo ni todo es para comérselo. Y cada semilla que siembra y para el que come proveerá. ¿Y qué dice? Multiplicará. Ahí no dice que aumentará. Dice multiplicará. Si yo aumento, cojo 2 y doy 5. Pero si yo multiplico, cojo 2 y doy 20. Multiplico. ¿Sí? Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos ¿en qué? En todo. Ahí no es que en algunas cosas. Para toda liberalidad, o sea, para compartir, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ahí está la palabra, y el pastor Antonio nos ha estado mandando vitaminas de esas, ¿sí? Hablando de la prosperidad y lo que se debe pedir a Dios y tener fe y andar como Dios quiere y compartir. Eso lo ha estado mandando. ¿Eso es bíblico? ¿Por qué nosotros no abundamos? ¿Por qué nosotros no tenemos en abundancia? ¿Por qué no se nos multiplican las cosas? ¿Por qué? Que en el fondo no creemos. Nos las damos de más humildes que Dios. Ay, no, yo doy, pero que no me devuelvan. Tire usted las semillas y váyase, déjenlas ahí. Pero usted vuelve hasta lleno el monte, otro recoge. Pues esté pendiente cómo va su sembrado, y cuando ya esté listo lo recoge. Amén. Una es eso, que uno entrega y se le da de 1,000. No, Señor. Amén. Yo ya me cumplí, ya está bien. Y lleno de necesidades. Dios mío. Sí, pero yo te quiero dar y tú lo recibes. Lo rechazas porque no tienes fe, no crees, dudas. Ay, no, que yo, Señor, a mí, yo sí está bien con los zapaticos de hoy, no es. Señor, tiene que esperar que la cosecha se le dé. El que ara y el que siembra con esperanza de recibir fruto tiene que hacerlo, dice Santiago. Entonces tiene que dar esperando a que Dios cumpla lo que Él dice. Yo te daré media buena, apretada y remecida por haber dado. Y leamos para cerrar Malaquías 3. Tanto lo leemos, pero no somos capaces de aceptarlo. Vamos a leer los versículos que hay desde el 6, 3:6. Esto es un recorderis que Dios nos está dando con el fin de que dejemos tanta bobada. Seamos libres para dar y libres para recibir. Amén. Libres para dar y libres para esperar recibir de parte de Dios. Porque está escrito que así es. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. No solamente diezmos, sino ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. En ese tiempo habían robado los diezmos, no habían vuelto a diezmar nada de esas cosas. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos.
sino os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre nosotros bendición. ¿Hasta dónde? Hasta que sobreabunde. Ahí dice sobreabunde. ¿Por qué no recibimos eso? ¿Por qué? Porque nos seguimos dando de humildes, más humildes que Dios. Y yo estoy diciendo, mijito, tú me das y yo te devuelvo en abundancia. Ay, no, Señor, a mí con que me devuelvas lo que digo, al menos eso. No es la bobada, hermano. Créale a Dios. Pues yo sí espero, Señor. Claro, por bobo fuera. ¿Sí o no? Que no va a aceptar lo que Dios me dice que me va a dar. Y Dios, pero a este rojo le quiero dar y yo me quiero recibir. ¡Ah! A mí Dios me ha hecho eso. Seguro. Porque a uno le mete vainas desde pequeño y uno se forma conceptos que están en el inconsciente y le trabajan, y uno se les da de más humilde que Dios. Y Él me ha dicho, pero si yo tengo para usted y para que otros disfruten de lo que le doy a usted, para que otros disfruten. Pero solamente para que yo me llene. Entonces, si yo no recibo esa prosperidad, muchos están dejando de ser bendecidos. Sí, porque el que tiene da, pero el que no tiene que va a dar. Estamos leyendo, ¿no? 10. Trae todos los días alfolillas y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones de vosotros hasta que se abunde. Usted se imagina Dios abriendo las ventanas de los cielos. Están cerradas, ¿cierto? Y las abre. ¿Qué cae? ¡De todo! Cuando uno abre algo y digamos que está horizontal, no vertical, sino horizontal, se desploma eso, hermano. Por eso dice, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos, no fracasarán sus negocios, no lo botarán de su empleo, y si lo botan yo te sigo sustentando. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque es tierra deseable. Dice Jehová de los ejércitos, tierra deseable. ¿Y a quién desean? ¿Al pobre o al rico? ¿Cierto que no? Al pobre pocos, pero el rico sí. Y Dios quiere riqueza. Esto no es evangelio de prosperidad, ¿sí? Dígame que es de prosperidad y entonces dígale, bueno, vaya al Señor porque yo estoy leyendo la palabra. Vaya, yo estoy leyendo la palabra de Dios, tal como la palabra lo dice. ¿Por qué no tenemos lo que Dios dice que debemos de tener? Por nosotros mismos. Porque no abrimos los abrazos en confianza, decir, sí Señor, yo recibo lo que tú me estás ofreciendo, porque me vas a beneficiar a mí, tú lo estás ofreciendo para mi bien y para el de otros, o tal vez para el de muchos. ¿Sí o no? Si alguien prospera mucho y dice, no, venga, compra la casa, hermano, no se quede ahí. La iglesia. ¿O no? Y le puede dar a otros. Y le puede dar a los misioneros que están yendo para Medellín o para Boyacá. Mire, tenga, entonces me ha dado. Se beneficiarán muchos. Entonces el misionero se va con esa plata. Uy, ese hermano me dio. ¿Cuántos se van a beneficiar allá? El resto. Para eso es que Dios nos quiere dar las cosas. Y para usted o para mí. Para que vistamos espléndidamente, dice Isaías. Esas riquezas de Tiro, yo se las entregué a ustedes, para que vistan espléndidamente, ¿sí? Y coman hasta saciarse. Entonces dan gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy lo estamos regañando. ¿Cierto? Cuando Dios lo regaña, pues hay que aceptarlo. ¿Usted no se da cuenta que el papá no regañaba? La mamá, pero era por nuestro bien. Hoy les está diciendo, mijitos, ¿qué les pasa? ¿Por qué están así?
Si yo les he dicho a ustedes que reciban, yo les digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no me reciben? ¿Por qué no me creen? Bueno, pues lo vamos a hacer, ¿cierto que sí? Tanto lo uno como lo otro. ¿Qué es lo uno? ¿Qué es lo uno? Dar. ¿Qué es lo otro? Recibir. Bueno, démosle gloria a Dios. Te lo merece, por favor. Y vamos a orarle al Señor. Padre Santo, tú eres grande, tú eres Dios, tú eres santo y tú eres Padre. Y como Padre, eres responsable, eres bondadoso, quieres darnos en abundancia, nos dice tu palabra, como también nos pides, como es natural. Pero quieres retribuirnos con grandeza, porque ¿qué padre quiere darle cosas malas a sus hijos? Y si así somos los hombres en la tierra, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se los pidan, y aún el Espíritu Santo? Padre, ayúdanos a despojarnos de todo tipo de temores y prejuicios acerca de recibir. Porque tu palabra establece que tú aumentarás el fruto de nuestra sementera, nos darás hasta que sobreabunde, pero nosotros queremos darnos de más humildes que tú. Quita eso, Señor, y danos la libertad de dar, como también la libertad de esperar recibir lo que tú has establecido darías si nosotros compartimos o damos lo que tú has establecido que demos. Ayúdanos a entender estas cosas y a quitar nuestros propios conceptos y nuestra humildad, que a veces es falsa, y recibir lo que tú has establecido para nosotros, y que podamos despojarnos de tanto temor, prejuicio y dudas, y podamos alzar las manos y recibir, porque eso nos beneficiará a nosotros y a muchos, y daremos gloria a Dios, porque dice que seremos tierra deseable. Eso es lo que dice tu palabra. Pero bueno, y si no llegaras a prosperarnos, pues de todas maneras tú no nos desampararás. Pero tu palabra promete muchas cosas. Finalmente, tú quieres darnos la vida eterna, donde se encontrará todo en abundancia, en deleite, en gozo, en paz y en alegría eterna. Gracias, porque eres un Padre bueno, Señor, bondadoso, misericordioso. Que salgamos hoy creyendo lo que tú nos has dicho y haciendo lo que tú nos has demandado. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.